¿Cómo se evalúa formativamente? ¿Cómo se evalúa? Samuel, ¿qué aconsejarías para evaluar bajo el enfoque formativo? Comprender la competencia que se va a evaluar. Bueno, hay algunos aspectos muy importantes que debemos considerar. En primer lugar, hay que comprender la competencia que se va a evaluar. Hay que tomarse un tiempo para comprender la competencia que evaluaremos, su definición, su significado, las capacidades que la componen, su progresión a lo largo de la educación básica. Esto es necesario para darnos cuenta del esfuerzo que supone aprenderla para el estudiante. Yo, por ejemplo, he leído previamente cómo se demuestra la competencia comunicativa escribe diversos tipos de texto en lengua materna y la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Luego revisé qué capacidades las componen y he analizado cómo deberían combinarse durante la actividad. Si no hubiera hecho esto, no habría entendido claramente a dónde quiero llegar y habría cometido un error en el que ya he caído antes, el de concentrar toda mi energía solo en que la actividad se haga bien y en el tiempo previsto. Analizar el estándar de aprendizaje. Luego, es importante analizar el estándar de aprendizaje del ciclo. Hay que leer el estándar de la competencia que corresponde al ciclo para después compararlo con la descripción del nivel anterior y posterior. ¿Para qué? Para notar las diferencias en cada nivel. Yo, por ejemplo, he leído el estándar del nivel 4 de la competencia escribe diversos tipos de textos en lengua materna y he comprobado que mis estudiantes deberían ser capaces de producir textos de diversa clase sobre temas cotidianos, que respondan a su objetivo, que partan de su experiencia previa y que empleen una fuente de información. También de organizar y desarrollar ideas en párrafos alrededor de un tema y utilizar vocabulario de uso frecuente, entre otras cosas. Pero me fue muy útil averiguar también cuál era el estándar anterior y el posterior. Sin ese dato, ¿cómo podría saber en qué nivel se encuentra cada uno de mis estudiantes? ¿Cómo podría ayudarlos? Crear situaciones significativas. ¿Qué más? Bueno, se debe seleccionar o diseñar situaciones significativas, es decir, situaciones que sean retadoras para los estudiantes, que despierten su interés, que se relacionen con sus experiencias y saberes previos y que permitan poner en juego sus capacidades. Yo les propuse que hagan un catálogo de juegos colectivos, porque sabía que había una inquietud por jugar sin ser excluidos por unos u otros, pero podría haberles propuesto también describir y explicar un fenómeno de su interés, discutir o mejorar algo que ya existe, o resolver una controversia que ellos perciban como interesante. También les puede resultar significativo imaginar escenarios futuros o crear nuevos objetos, siempre que lo sientan necesario para ellos o despierte su curiosidad. En el esfuerzo que harán para responder a estos retos, los estudiantes demostrarán en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran. Yo puedo registrar las evidencias de este desempeño usando instrumentos y técnicas muy diversas. La observación directa o indirecta, anecdotarios, entrevistas, pruebas escritas, portafolios, experimentos, debates, exposiciones, rúbricas, etc. Construir instrumentos utilizando criterios de evaluación. También se debe construir instrumentos utilizando criterios de evaluación. Criterios referidos a las capacidades de las competencias y que nos deben servir para evaluar cómo el estudiante pone en juego sus capacidades al dar respuesta a la situación que se le ha planteado. Yo, por ejemplo, sé perfectamente que si quiero evaluar la competencia de mis estudiantes para escribir distintos tipos de texto, no podría usar los mismos criterios que emplearía para evaluar su competencia para resolver problemas de gestión de datos, ni la de convivir y participar democráticamente. Comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y con qué criterio. ¿Los estudiantes deben conocer en qué van a ser evaluados? Así es, se debe comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y con qué criterios. Hay que informarles desde el principio en qué competencias serán evaluados, cuál es el nivel que se espera que logren y en base a qué criterios se les evaluará. Hay que explicarles de forma sencilla, adecuada a su edad, usando ejemplos si es necesario. Valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencias. Además, es importante valorar el desempeño actual de cada estudiante analizando las evidencias recogidas. Uno tiene que describir, por ejemplo, qué saberes pone en juego, qué relaciones establece, cuáles son los aciertos y los errores cometidos, cuáles podrían ser las causas. 4 de mis estudiantes, por ejemplo, ya saben trabajar con distintas fuentes de información y utilizan un vocabulario bastante variado, algo que corresponde al estándar de nivel 5 de la competencia de producción de textos escritos. ¿Cómo se explica esto? Bueno, estos chicos son hábiles, pues. Hay quienes tienen más aptitudes para las letras. Además, averigüé que en sus casas sus padres leen mucho y tienen biblioteca. ¿Qué debo hacer yo? Darles oportunidades para que sigan avanzando, no aburrirlos haciendo lo mismo que ya saben.
Pero fíjense que la evaluación me permitió detectar a 3 estudiantes que pueden relacionar ideas vinculadas a un tema, pero no en párrafos, y que saben escribir textos con oraciones, pero aún no textos de diverso tipo. Ellos están en ese aspecto en el nivel 3 de la misma competencia. Ahora sé que a ellos debo apoyarlos de manera especial. Yo también les doy la oportunidad de autoevaluarse en base a los mismos criterios que yo utilizo. Pueden evaluarse entre ellos, incluso intercambian sus apreciaciones. Todo eso es muy útil y los motiva. Retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado. Además, debemos retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado. Retroalimentar. La palabra puede sonar raro, pero consiste en ayudar al estudiante a darse cuenta de las dificultades o avances que he detectado en sus trabajos, indicándole claramente qué espero que llegue a hacer. Esto le ayuda a comparar lo que hizo con lo que debió hacer. No les regalo elogios ni me dedico a criticarlos. Les explico siempre qué hicieron, cómo lo hicieron, con algunas descripciones. A veces me ayuda a pensar en preguntas como estas. ¿Cuál es el error principal? ¿Cuál es la razón probable para cometer ese error? ¿Qué necesita saber para no volver a cometer ese error? ¿Cómo puedo guiar al estudiante para que evite el error en un futuro? ¿Cómo pueden aprender los estudiantes de este error? ¿Y nunca te hacen perder la paciencia, Samuel? A veces uno se impacienta, es verdad, pero me esfuerzo por ser siempre amable y respetuoso, por ser oportuno y bastante preciso, cuando les señalo un acierto, cuando los oriento para que identifiquen un error o cuando les hago una recomendación. Esto toma su tiempo y hay que saber esperar, darles confianza, no dejarnos llevar por el apuro.